tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar una ponencia de nuestra queridísima Raquel. Ella es de España, muy amiga de allá de los chicos de España. Así que tengo el gusto de presentarla hoy con un temón que ella nos va a contar. La verdad que yo estoy muy intrigada de que se toca este tema porque ¿quién no se enoja, por ejemplo, aunque sea una vez en el día? Yo creo que todos, ¿no? Digo, hay algo que siempre algo nos molesta. Nos podemos enojar mucho, nos podemos enojar poco, pero siempre hay algo que en la vida nos hace tropezar un poquito con la piedra, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que Raquel? La verdad que no sé si la habrán visto ya en el video de estos días que estuvo en el grupo de Motivación Ya, en el chat de Motivación Ya. Ya nos hizo una introducción, pero ahora nos va a contar bien de qué se trata esto. Raquel, activa tu micrófono. Muchas gracias, María Inés. ¿Se me escucha bien también? Sí, perfecto. Vale. Sí. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a las personas que estáis aquí y bueno, gracias por estar aquí y también felicitaros porque bueno, estáis dedicando ese tiempo a vosotras. En este caso, que ahora mismo las personas que estáis conectadas sois mujeres. Y también dar las gracias a la comunidad de Motivación Ya, que es la que promueve hoy esta conferencia online. Y bueno, me voy a presentar brevemente. Yo me llamo Raquel Llanes, me considero una facilitadora de vida y especializada en la gestión del enfado. Si alguno de vosotros habéis visto el vídeo que ha pasado Maylene, hace un poquito también introducción a mí misma, en el que, bueno, comentaba un poco mi experiencia personal, que yo era una persona que se enfadaba con mucha frecuencia y además cuando se enfadaba, pues tendía a reprimir el enfado. Y en algunas ocasiones pues sí que lo expresaba, pero normalmente esto era explotando. Entonces, bueno, eso me di cuenta que también le pasaba a otras personas en mi familia, en especial a mi padre, y a mí y a él también nos pasaba que nos causaba mucho malestar a nivel interno y también como en las relaciones con otras personas. Entonces, bueno, a raíz de mi formación de coaching, diferentes herramientas de desarrollo personal, pues vi que había herramientas para la gestión de las emociones, pero no encontré una herramienta que, digamos, realmente hiciera un abordaje holístico, es decir, abordara la parte mental, emocional y también incluyera la parte corporal, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, nace lo que yo llamo el método de gestión del enfado, método GD, con el que pasar del enfado que destruye al enfado que resuelve, porque como ahora veremos, el enfado no hay por qué intentar que desaparezca siempre. Ahora veremos pues de qué viene, cuáles son los orígenes y qué podemos hacer o no hacer a veces con este enfado. Y entonces, pues con este método también abordamos la parte corporal. Entonces, ¿qué vamos a ver durante esta conferencia? Bueno, veremos una introducción que suelo hacer con el método de gestión del enfado, que es primero introducir qué es esto del enfado, qué origen tiene, por qué nos enfadamos y qué consecuencias tiene enfadarnos, sobre todo pues explotando o reprimiendo el enfado. Yo voy a ir contando, pero si en algún momento tenéis alguna duda, voy a dejar un espacio al final para que podáis hacer preguntas. Así que yo la sugerencia que hago es que lo apuntéis porque a lo mejor os surge alguna duda y durante la conferencia ya vosotros mismos pues tenéis la respuesta. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el enfado? Bueno, como supongo que sabéis, el enfado es una emoción. Y es una emoción dentro de las emociones básicas. Las emociones básicas, pues dependiendo del libro que cojamos, dependiendo del psicólogo o del autor, puede ser que en un sitio nos digan 6, en otro 5, en otro 4. Bueno, tomando como referencia a un psicólogo que se llama Paul Ekman, dice que hay 6 emociones básicas, ¿vale? Pues el asco, el miedo, la tristeza, la alegría, por ahí, la ira y el miedo, creo que no me he repetido, ¿no? Entonces, estaría, digamos, la ira o el enfado, que son dos términos, digamos, sinónimos, estaría dentro de una de esas emociones básicas.
Entonces, primero, brevemente, introducir qué es una emoción antes de meternos concretamente con el enfado. Bueno, para mí una emoción lo podemos definir de una forma muy sencilla, como una señal que nos está dando una información. Y esa información tiene una utilidad. Y es como el tablero de las luces del coche. Pues tenemos muchas lucecitas y una luz nos quiere decir una cosa y otra luz nos quiere decir otra. La emoción tiene una cosa muy importante para mí, que es que tiene un periodo determinado, es pasajera. Ya veremos que si lo que estamos experimentando se mantiene en el tiempo es porque hay algo que está haciendo que se mantenga. Pero una emoción como tal, pues es, digamos que es pasajera. Aquí nos metemos brevemente, porque esto es importante. Podríamos decir que dependiendo de si es algo que experimentamos de forma innata o instintiva, estaríamos hablando de un tipo de emoción, y si es algo aprendido de otra. Es decir, todos los seres humanos tenemos en común una serie de emociones, que son las que he nombrado antes, las 6 emociones básicas, y que tienen que ver con la supervivencia. Entonces, si por ejemplo estamos en una selva y viene un león y no nos lo esperamos, lo habitual es que vamos a primero a sentir sorpresa, la emoción de la sorpresa, que es la que me he olvidado antes, he dicho 5, faltaba la sorpresa. Y cuando viene detrás de esa emoción de la sorpresa, vamos a sentir, lo más normal es que sintamos miedo si viene un león, ¿vale? Eso sería, digamos, un ejemplo de 2 emociones que sentimos de forma innata o instintiva. Otro ejemplo, pues si tenemos un plato de comida está en mal estado, lo más habitual es que sintamos asco, sin ni siquiera pensarlo de forma automática, ¿vale? Entonces tendríamos estas emociones innatas instintivas y luego estarían las aprendidas. Las aprendidas van a depender de nuestro aprendizaje a lo largo de nuestra vida e incluso de información que tenemos antes de haber nacido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si hemos quedado con una persona y esta persona hemos quedado a las 6 de la tarde y son las 6:15 y no ha aparecido, no me ha llamado, puede ser que yo me enfade, ¿vale? Sin embargo, a lo mejor otra persona en la misma situación no se va a enfadar. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque vamos a experimentar emociones o sentimientos que van a depender de aquellas experiencias que tengamos en la vida, de aquella información que tengamos a nivel inconsciente, que tienen que ver con nuestras creencias y nuestros valores. Brevemente, vamos a ver una cosa que para entender, muchas veces para poder tener esa interpretación de esas señales que hemos visto antes, como las lucecitas de la tabla, digamos, de la tabla de luces del coche, para comprender qué nos está diciendo esa información, es interesante o importante ver qué hay por detrás, ¿no? Porque nos enfadamos y qué origen hay incluso en el enfado. Bueno, pues en el enfado concretamente es una emoción básica, como hemos dicho, tiene un origen biológico y tiene una función adaptativa y de supervivencia, ¿vale? Esto surge por un mecanismo que tenemos en el cerebro que se llama de huida o lucha. Un ejemplo, lo que estaba diciendo, por ejemplo, antes del león. Si estamos en la selva y de repente aparece un león, pues lo que vamos a sentir, si no me lo espero, primero es sorpresa, después seguidamente está el miedo, pero imaginaros que además yo cojo, viene el león y huyo, ¿vale? Ante el miedo, pues puedo quedarme paralizado, que si es un león, pues a lo mejor no es lo más conveniente, porque ya sabemos que puede pasar, ¿no? O si tomo la opción de huir, pues puede ser que, por ejemplo, llegara a un precipicio. Imaginemos que llego al borde de un precipicio y ya en ese precipicio las opciones son o me tiro por el precipicio y lo más probable es que muera, o me enfrento al león. Bueno, pues ante ese enfrentarme al león,
ahí hay una emoción de base. Hay una energía que nosotros de alguna forma sacamos en ese momento ante esa amenaza, ¿vale? Pues esa energía que surge es la energía del enfado, es la ira, lo que nos hace, digamos, poder enfrentarnos. Entonces, digamos que la emoción del enfado tiene una utilidad muy interesante, que es ante un peligro o ante algo que percibo como amenaza, saco una fuerza, una energía que a lo mejor en otro momento no tendría. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ahora ya la mayoría de nosotros normalmente no nos estamos enfrentando a animales peligrosos, no nos estamos enfrentando a leones, al menos de forma literal, porque nos enfadamos entonces y ya ahora mismo, por lo menos las personas que vivimos en países que, bueno, que no estamos viviendo en la selva, bueno, pues surge precisamente porque nuestro cerebro sigue interpretando que hay una amenaza. Es decir, sentimos enfado porque percibimos un obstáculo, percibimos que algo es una ofensa, algo que nos impide que podamos realizar aquello que deseamos o queremos. Al fin y al cabo, surge porque hay una expectativa que no se está cumpliendo, una decepción. Entonces, esto, por un lado, decimos, vale, bueno, pues hay algo que no se está cumpliendo, por eso me enfado. Bueno, digamos que tiene un origen útil, porque ante una amenaza, pues sacamos esa energía, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando no gestionamos correctamente el enfado? Es decir, lo reprimimos, explotamos, digamos, no canalizamos esa energía de forma, digamos, constructiva y nos va de alguna forma perjudicando más que beneficiando. Bueno, pues yo creo que es lógico pensar que si nosotros nos enfadamos con mucha frecuencia o no expresamos ese enfado y se acumula, se reprime o bien explotamos, va a tener unas consecuencias en primer lugar en nuestra salud. ¿Y cómo se puede manifestar? Puede ser que un dolor de cabeza, puede ser incluso mareo, puede ser una pérdida de energía, de sentir que tenemos poca energía, poca vitalidad. Y además se ha visto que, bueno, que está relacionada concretamente con algunos órganos. Por ejemplo, se ha visto que está relacionado, no nos gestionamos correctamente el enfado, podemos tener problemas en el hígado o en la vesícula biliar. El hígado y la vesícula biliar están conectados. La vesícula biliar es donde se almacena el líquido que se genera en el hígado, que se llama bilis, que sirve para, digamos, para disgregar la grasa. Entonces, la medicina tradicional china habla de que un bloqueo en nuestro hígado puede provocarnos pues, que tengamos un carácter irritable o incluso a la larga que tengamos síntomas ya relacionados con otras emociones como puede ser la depresión, que es derivada de la tristeza, o ansiedad, angustia, es decir, que el enfado muchas veces no está aislado como emoción, se conecta con otras emociones, como puede ser la tristeza, como puede ser el asco, como puede ser el miedo, ¿vale? Y por otro lado, también conectado con el hígado está el corazón y puede afectar una mala gestión del enfado a que tengamos problemas cardiovasculares, por ejemplo, a que tengamos la presión arterial alta y esto haga que nuestras arterias se deterioren o incluso podemos llegar a tener pues, taquicardia o ataques cardíacos cuando hay mucho enfado acumulado, digamos, muy frecuente. Otra consecuencia que podemos ver cuando el enfado es muy frecuente, ¿no? O digamos no sabemos gestionarlo, es nuestras relaciones personales. Si nosotros somos personas que estamos continuamente en el enfado o tenemos personas cerca que están continuamente ahí, que nos critican, que nos gritan, que son
que tienen conductas, digamos, no respetuosas, pues eso puede hacer que a la larga, o no tan a la larga, eso afecte a nuestras relaciones personales o incluso en las relaciones laborales. Hay una cosa bueno, que a mí siempre me ha llamado la atención y es que en las reuniones familiares pues suele haber bastantes enfados o más enfados que a lo mejor en otros momentos del año. Por ejemplo, en Navidad, época en la que la familia normalmente se reúne, pues conozco bastantes personas pues, que me comentan, bueno, incluso en mi familia, ¿no? Pues que ha habido momentos así de enfado, que a lo mejor no se expresen, pero se sienten. ¿Por qué creéis que pasa eso? De las que estáis aquí ahora mismo presentes, ¿por qué creéis que precisamente en los momentos, digamos así, familiares, está especialmente presente esa emoción? Podéis contestar si queréis algo por el chat o podéis abrir el micro. A ver, por aquí por el chat. No hay tolerancia y respeto. ¿Pero por qué especialmente pasaba ahí en la familia? Que está ahí como el ambiente muchas veces como cargado, aunque a lo mejor no se manifiesta. Bueno, bajo mi punto de vista tiene que ver con que a veces en las familias no se hablan las cosas todo lo abiertamente o no se comparte cuando hay un problema, cuando hay algo que puede enturbiar la paz familiar, pues se mantiene oculto. Entonces, si ese es el caso, pues por una mirada, por un gesto, eso puede hacer que detone en nosotros, con alguna persona de la familia, pues algún dolor y eso salte, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que es importante hacer un proceso personal y ver, ¿no?, en qué punto estás, chequeándolo mucho con tus relaciones familiares, porque ahí suele ser donde, bueno, donde más difícil a veces nos puede resultar pues, mantener nuestro estado de paz y serenidad, muchas veces porque hay pues, muchas cosas ocultas por mantener la paz familiar que no salen a la luz o que se evita de alguna forma que salgan a la luz. Y en tercer lugar, otra consecuencia de la mala gestión del enfado, de no saber cómo gestionar el enfado, es que podemos entrar muchas veces en el sentimiento de culpa, porque bueno, a veces pues, porque lo tengamos reprimido y de repente explota o porque tendemos a explotar, pues después a lo mejor podemos arrepentirnos y podemos entrar en ese sentimiento de culpa, con pensamientos como no debería haber hecho esto, esta persona no se lo merece, no debería actuar así, ¿vale? Entonces, digamos que la culpa, estropear las relaciones personales o laborales y los problemas de salud pueden ser tres derivados importantes de no saber cómo gestionar correctamente nuestro estado. Un poquito así, haciendo resumen de lo que hemos estado hablando. Bueno, en primer lugar hemos visto que es un poquito el enfado, hemos hablado que es una emoción básica, es una energía que se siente como una energía de alta intensidad de todas las emociones. Normalmente el enfado es la más intensa, la que podemos sentir incluso como un calor, normalmente de la cintura hacia arriba, hacia la cabeza, son las zonas donde más se percibe. Y hablábamos que era una señal. Es importante que podamos interpretar esa señal. Hemos visto también cuál es el origen. Hemos visto que se trata de una emoción que tiene un origen adaptativo y de supervivencia y que nos informa, digamos de forma muy resumida, de una amenaza. Luego hemos estado viendo también por qué nos enfadamos, que podríamos decir que ya normalmente no tenemos un león que viene por nosotros, no hay una peligro, digamos, real, por decirlo de alguna forma, pero sí hay algo que interpreta nuestro cerebro como amenaza, que podría decirse que es una expectativa
o expectativas no cumplidas. Y en último lugar, hasta ahora, pues hemos visto un poquito las consecuencias. Consecuencias que pueden ser en la salud. Hemos visto que uno de los principales problemas puede ser que tengamos problemas a nivel cardiovasculares, en nuestro hígado o nuestra vesícula biliar, que serían las zonas principales, y bueno, que de ahí pues se deriven pues falta de energía, dolores de cabeza, incluso sensación de angustia, de vómito, e incluso a la larga pues también se relaciona con otras emociones y podemos tener pues otros problemas derivados como son la depresión, la ansiedad. Y en último lugar hemos visto que también, o sea, en segundo lugar hemos visto que las relaciones personales también se ven afectadas por la mala gestión de esta emoción, y en último lugar estaría el sentimiento de culpa que se puede derivar de no saber cómo gestionarlo. Entonces, para ir cerrando un poquito esto, quería añadir una cosa que se me ha ido. Bueno, ahora se me vendrá otra vez a la cabeza. Ah, vale, sí. Quería enfatizar en una cosa. Entonces, por un lado veíamos que teníamos emociones que eran innatas y otras que eran aprendidas. Entonces, para mí la gestión del enfado no consiste en decir, bueno, voy a hacer lo que sea lo posible para bloquear la emoción. No, consiste para mí en sacar de ahí la información. Aquella que sea por un periodo, digamos, real, pues será maravilloso que podamos disponer de ese enfado porque nos dará energía para afrontarlo. Y ahí no será necesario el revisar. Sí será necesario, o si queremos mejorar nuestra gestión del enfado, ver con lo que está pasando con aquellas emociones de enfado que sí que son aprendidas, que son consecuencia de tener unas creencias, unos valores determinados. Ahora bien, la emoción del enfado va a ocurrir ante algo que no nos gusta, pero además habrá que ver cuando es simplemente algo que no nos gusta o que no cumple las expectativas que queramos, y además también queramos poner un límite, ¿vale? Porque a veces el enfado puede ser consecuencia de que queremos poner un límite. Entonces, podemos ver, ¿no? Más adelante haremos otra conferencia en la que hablaremos más específicamente de eso, pero podremos coger y decir, bueno, yo quiero poner aquí un límite, por ejemplo, a lo mejor a la persona que llega tarde, a lo mejor yo lo quiero gestionar de otra forma y ahí quiero de alguna forma pues poner un límite, que primeramente tendré que revisar y el límite lo tendré que poner, tendrá que ser primero una cosa que digamos que gestione conmigo mismo. Entonces, si yo pongo un límite, eso no quiere decir que tenga que enfadarme, es decir, a veces asociamos poner un límite a que tengo que enfadarme y eso no es necesario. ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos percibiendo que de alguna forma desde fuera hay una amenaza. Sin embargo, hay otras formas de poder gestionar eso y que podamos poner el límite sin amenaza. ¿Vale? Ok. ¿Alguna? Vale, un momentito. Se ha quedado. Vale. Entonces, algunos puntos importantes para la gestión del enfado. Teniendo en cuenta que, como hemos dicho, va a haber situaciones en las que el enfado salga y sea una emoción, digamos, instintiva, innata, y ahí no queramos modificar nada, pero va a haber otras situaciones en las que nos enfademos y nos gustaría o bien enfadarnos menos o con menos intensidad o hacerlo de otra forma, sin necesidad de enfadarnos. Ejemplo, a la hora de poner un límite. Puedo poner un límite sin necesidad de enfadarme. Entonces, para eso será necesario, digamos, que una desprogramación, porque si yo me enfado en ciertas situaciones que no son amenazas reales, es porque hay una programación que está haciendo
que yo, que como que salte ese programa, salte esa forma de actuar ante la realidad. El ejemplo, pues sencillo, un ejemplo sencillo puede ser el que ponía antes de la puntualidad. Ante una impuntualidad puede haber personas que se enfaden y otras personas que no se enfaden. Bueno, la persona que se enfada, si alguien llega, por ejemplo, 15 minutos tarde, posiblemente esté pensando, hay que ver que esta persona no me valora, no soy importante para él o para ella, y surja la emoción del enfado. Sin embargo, pues habrá el caso de la persona que no se enfada, pues que está internamente, estoy pensando, bueno, a lo mejor le ha surgido un imprevisto a esa persona, a lo mejor le ha pasado algo, y a lo mejor no solamente piense, sino que actúe de forma diferente y diga, bueno, voy a llamarla, o simplemente me voy a poner a leer y aprovechar ese tiempo. Entonces, ¿qué puntos son importantes a la hora de gestionar el enfado? En primer lugar, será revisar qué es, ¿no? ¿Por qué estamos enfadados? ¿De dónde viene eso? En segundo lugar, ¿con quién? Muchas veces vamos a pensar que es con fulanito, con menganito, y a lo mejor realmente el enfado es con nosotros mismos, para a lo mejor no haber puesto un límite claro. En tercer lugar, también será importante que sepamos concretamente qué es lo que nos hace enfadar, porque si queremos modificarlo, a lo mejor primeramente tener claro y qué nos hace enfadar. Y luego ver qué pensamientos son los que yo tengo con respecto a esa situación. Por ejemplo, el caso que estábamos hablando de la puntualidad. El tener claro nuestro diálogo interno, ser consciente de nuestro diálogo interno, a veces nos va a ser el punto, digamos, como la llave para poder transformarlo si es que queremos transformarlo. ¿Vale? Vale. Aquí os voy a poner, voy a ver cómo de verdad, vale, ya voy a ir cerrando. Os voy a poner, para la que quiera, el que quiera ponerlo en práctica, un ejercicio breve de cómo podemos empezar a gestionar un poquito el enfado, ¿vale? Es un ejercicio en el que os propongo que durante el día de hoy piensen las cosas que te enfadan cuáles son las cosas que te enfadan con asiduidad y que estés atento a los pensamientos que sueles tener en esa situación. Normalmente son cosas repetidas las que hacen que nos enfademos. Entonces, el ver qué pensamientos tengo en esa situación, ser más consciente de esos pensamientos, me va a permitir poder transformarlos si lo quiero transformar. Entonces, pues simplemente puedo dedicar unos minutos y escribir las cosas que me hacen enfadarme con asiduidad. Y pregúntate, pues, qué pensamientos tiene esa situación. Y en segundo lugar, cuando vuelvas a enfadarte ante una situación así, pregúntate, ¿podría hacer algo para no enfadarme? ¿Podría hacer algo diferente? El caso que he puesto como ejemplo de la impuntualidad. O algo que puede estar ahora, digamos, muy presente, o por lo menos que a mí me ha pasado, de decir, bueno, en esta situación que está pasando, está habiendo unos movimientos económicos y temas, cosas de salud, ¿no? Que si el virus, que si movimientos económicos bastante grandes. Yo he habido momentos en los que he sentido que estaba enfadada, entonces me ha servido pues, a parar y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando en este momento? ¿Qué pensamiento estoy alimentando? Pues esto no debería ser así, esto no es justo que sea de esta manera. Y desde ahí yo he dicho, bueno, y con esto que estoy pensando, esto me está llevando a algún lugar, esto me suma, este enfado, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues a lo mejor yo puedo contribuir informándome, puedo unirme a asociaciones que estén haciendo algo para esto, puedo difundir esa información. Entonces, cuando cambio lo que internamente, el diálogo interno, también podemos ver que podemos transformar la emoción. Sin negar la emoción, cogemos esa energía que se está moviendo
y la canalizamos, ¿vale? Eso es un ejercicio muy sencillo de primera toma de contacto. Ya en próximas conferencias pues veremos otras cositas relacionadas también con la gestión del enfado. Incluso haremos una introducción a lo que yo llamo método GD, el método de gestión del enfado, con el que a través de sencillos, prácticos pasos y vivenciales, poder transformar ese enfado que a veces nos destruye a un enfado que resuelve. ¿Okay? Y además, bueno, el abordaje que yo hago integro esa parte corporal. ¿Alguna preguntita? ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿O alguna pregunta que queráis hacer relacionada con lo que he estado comentando? ¿Alguna situación que no tiene que ser personal? Puede ser, pues, a un amigo o una amiga le pasa tal cosa. Quiero preguntar algo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, paso a ir cerrando. Bueno, como comentaba, esta charla, esta conferencia se organiza desde Motivación Ya y bueno, no sé si Olga, que está aquí conectada, conoce a Motivación Ya, pero bueno, Motivación Ya es una congregación de personas que nos gusta mucho el crecimiento personal y estamos ahí contribuyendo de una forma u otra al despertar de la conciencia y a un mundo más sano, más feliz y más consciente. Y bueno, podéis encontrar información a través de Instagram, a través de Facebook, Motivación Ya, @Motivación Ya. Y bueno, yo soy Raquel Llanes, creadora del método GD, facilito la gestión del enfado, esa es la web, si queréis echarle un vistacito. Y bueno, a través de la web también podéis preguntarme algo, a través de Motivación Ya, si ahora no surge la pregunta, pero después surge y estoy encantada de contestarla. Y bueno, nos vemos próximamente, el que quiera seguir un poquito indagando en este tema. Muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención y ha sido un placer estar aquí. Bueno, gracias Raquel, gracias a ti y la verdad que como tú decís, ¿no? Qué importante es conocer todos estos temas que en el diario vivir siempre todos tenemos y el fomentar, el tener la conciencia de poder resolver estas cosas, ¿no? Yo un poquito me he dado cuenta de que a lo largo de toda la conferencia que diste, es que el enfado en cierta forma es necesario, ¿no? Cuando de repente ya hace que en nuestro diario vivir nos amargue, en realidad, ¿no? Porque digo, yo creo que el enfado puede amargarnos hasta a nosotros mismos, eso ya es todos los tips que tú nos enseñaste, el poder ayudar a resolverlo, ¿no? Y qué buenísimo, la verdad. Muchas gracias por todas estas elementos que nos fuiste dando durante toda esta conferencia. Me encantó. Gracias. Y bueno, el mes que viene, Raquel nos va a tocar otra partecita más del enfado, nos va a seguir enseñando de cómo solucionar este tema que todos nos aqueja. Así que gracias, Raquel. Nos vemos el mes que viene. Estén atentos que en julio ya tenemos día y hora para ver a Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya.